rodean las cuenta Francisco Javier Castellanos en W1420, con la pasión de la verdad. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a otra emisión más de las historias que nos rodean. ¿Qué vamos a presentarles hoy? Bueno, usted sabe que existe una campaña totalmente necesaria y espero que permee y que todo el mundo lo entendamos, esto que se llama Quédate en casa, ¿verdad? Mucha gente se siente con cierta ansiedad, se siente nerviosos, estresados, no sé, temor a estar precisamente aislados, cuando esa tiene que ser el paso número uno y el más importante para no formar parte de estas estadísticas que cada vez suenan más a nivel mundial, y México no es la excepción, más aterradoras por todo lo que estamos viviendo. Yo voy a tener un enlace con la doctora Mayra Borjas. Ella es una destacada psicóloga que tiene varios estudios al respecto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer cuando nos quedemos en casa para evitar esa ansiedad, para evitar la tensión, para evitar inclusive la violencia, que nos sintamos exasperados? ¿Estamos listos? Doctora Borjas, le agradezco muchísimo que tome mi llamada. Muy buena tarde, gracias totales por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos para hablar del tema? Vamos a hablar lo que usted considere pertinente. Yo creo que es un tema interesante, licenciada, doctora, para que la gente empecemos a entender de la importancia, número uno, de quedarnos en casa, cómo empezar a dominar la situación de la mente, no tener ansiedad, no ponernos nerviosos, no tener ese temor al estar encerrado, la claustrofobia. ¿Qué le parece? Excelente. Solo que sí es un tema bien amplio, por eso preguntaba más o menos cuánto tiempo tenemos para poder dar lo más importante. Sí. Y que pueda ayudar a su oyente, ¿verdad? Adelante, doctora, vamos a empezar. El hecho de que estén las autoridades con toda la razón del mundo diciéndonos no salgas, quédate en casa, esto implica para mucha gente mucha ansiedad, estar encerrado en una casa, estar aislados con la familia en la casa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada hay que entender la situación que está pasando, que tenemos varios factores que pueden alterarnos y que ya han estado pasando y que ya ahorita tenemos consecuencias psicosociales de toda la situación. Entonces, ha habido mucha información acerca de las medidas de prevención en cuanto a la salud física, pero tenemos poca información en cuanto a medidas de prevención de la salud mental. Es muy importante porque sí se va a ver pues una dificultad, estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. Probablemente muchas personas a lo mejor decían, bueno, pero es que yo ni salía como quiera, ¿verdad? Pero no es lo mismo decidir no salir o decidir quedarse en casa a cuando ya te dicen de que te tienes que quedar en casa y ya empieza ahí cierto nivel de ansiedad y reacciones ante las situaciones que están pasando. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que yo estudio, que es la tanatología, nos enfocamos a estudiar las reacciones ante el duelo o las pérdidas. Entonces, hay que situarnos que estamos como sociedad viviendo tres momentos importantes. Uno, el que pasó cuando inmediatamente dijeron se acaban las clases, tienen que ir los niños a las casas, tienen que cuidarlos, estamos en fase 1, o sea, cuando inmediatamente que entra la fase 1, nosotros como sociedad entramos en duelo. Sí, claro. Porque eso tiene como una cadena de pérdidas alrededor de que se dijeran eso, de que estamos en fase 1. Entonces, y fue como que estar a la espera. Esa fase, entramos al duelo ahí, entonces entran todos nuestros mecanismos de reacción. Y entre esos mecanismos de reacción es la resistencia al cambio de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos experimentando? Primero, la pérdida de la cotidianidad, o sea, de lo cotidiano, la pérdida de mi vida como era. O sea, de que yo en la mañana iba a dejar a los niños a la escuela y que luego ya regresaba,
me iba al trabajo, o desde que me iba al trabajo y luego ya regresaba a la casa, y en la tarde iba a ver al abuelo, o sea, o nos íbamos al parque, ¿sí me explico? O sea, todo eso lo cotidiano, lo que era tan simple, como salir a ver a los amigos, como salir a tomar un café, como salir a una clase, como salir a la tienda de la esquina, o sea, cosas muy simples como ir al mandado, lo podías hacer sin ninguna restricción de nada, y sin ningún temor. Entonces, cuando de pronto te das cuenta de que eso tan simple ya no lo vas a tener, ahí entra la primera pérdida de lo cotidiano. Entonces cambian tiempos, cambian rutinas, cambia la vida como la conocías. Y ahí tienes dos opciones. Entras en duelo y te resistes con todos los mecanismos de reacción que tienes, o te adaptas. Entras al duelo y lo pasas rápido y te adaptas. O sea, porque cuando nosotros decimos que se entra al duelo, todo lo que tiene una entrada tiene una salida, ¿sí? Entonces, pero para vivir el duelo necesitas entrar. O sea, para salir del duelo necesitas entrar, necesariamente. Entonces, esa fue la primera parte. Todos lo vivimos, algunos más rápido se adaptaron y dijeron, bueno, vamos a vivir en casa, hay que comprar la despensa, hay que acomodar la rutina de los niños, ¿sí? Y entonces se adaptaron algunos todavía en ese momento, todavía andan resistentes en la calle. Muchísimos, lamentablemente muchísimos. Bueno, pero que anden resistentes no quiere decir que no estén batallando con sus propias situaciones. Están ahí, están dando vueltas, andan como atascados en la parte emocional, ¿sí me explico? Quienes vamos más avanzados, o sea, son los que ya les ha tocado estar en casa, o los que ya les ha tocado estar con los niños en casa, o sea, porque la realidad los empujó al darte cuenta, ¿no? Bueno, ese es un primer momento. Ahorita vamos en el segundo, que el segundo momento es adaptarnos al entorno que tenemos, pero estar en la búsqueda de la figura perdida. O sea, tratando de decir como, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a ver. Sí, claro. Teniendo esa esperanza, ¿verdad? O sea, manteniendo la esperanza, manteniendo el anhelo. Pero falta una tercera fase. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque México es un país que ve la muerte con amor, ¿sí? Es decir, nosotros para despedir a una persona nos juntamos en un funeral. Hacemos el mole, o sea, la comida mexicana para los que vinieron, para los que nos acompañan, para la despedida, hay música. O sea, tenemos un 2 de noviembre que es el Día de Muertos. Mantenemos una vinculación con nuestros seres fallecidos. ¿Sí? Bueno, este tercer momento del que estoy hablando todavía no llega y todavía no sabemos cuáles vayan a ser las reacciones emocionales ante las pérdidas, porque ahorita solamente tenemos casos sospechosos, casos confirmados, pero no fallecidos aquí en la localidad. Es correcto eso. ¿Sí? Entonces, esa es una preocupación social, el que ante momentos de dolor intenso se descomponga la situación social. Entonces, pero la sociedad no la hace un montón de gente. O sea, la sociedad la hacemos todos. Sí. De uno en uno hacemos la sociedad. Entonces, es muy importante estar preparados para lo que viene en cuanto a la salud mental. Bien, ¿qué puede pasar con ese deterioro de nuestra salud mental, doctora? Bueno, por eso les digo que hay que estar preparado para esos momentos, ¿no? Pues, no es lo mismo fantasear con la muerte que vivir la muerte. Es decir, nosotros ahorita vivimos una fantasía de muerte porque vemos los videos de Italia, porque vemos los videos de España, porque vemos las situaciones lejos de aquí, pero no hemos vivido algo así. Entonces, mucho va a depender de la reacción emocional de las personas, el cómo la situación siga en calma y cómo siga esa fase de la búsqueda del anhelo de lo perdido. Entonces, hay que mantener cierta disciplina dentro de casa para no caer en situaciones emocionales de riesgo. A ver, vamos a platicar, eso es un tema sumamente interesante. ¿Cuáles serían esas ciertas disciplinas? Bueno, pues
Primero que nada, para ayudar a la familia, hay que hacer equipo, ¿sí? O sea, las personas adultas encargadas de la casa, sea por ejemplo a lo mejor la mamá y el papá o la esposa, ¿sí? O un hijo solo, o el que se encarga de la familia, tiene que sentarse, hacer equipo con otra persona, tanto en las medidas, por ejemplo, que piden de desinfección, en las medidas que piden de que vayan algunos a hacer las compras, o sea, ahí es hacer equipo, es ponerse de acuerdo, ¿quién va a salir? ¿Para qué va a salir? ¿Qué medidas hay que tomar al regresar? Sí. Y también, ¿qué medidas hay que tomar dentro de casa? Entonces, algunas medidas que pueden ayudar es mantener una rutina en horarios de sueño. Esto hace que tengamos una sensación de control, que eso es lo que causa la ansiedad, es sentir que estamos descontrolados. Entonces, si usted mantiene el control dentro de casa, la ansiedad va a ser menos, porque entonces la situación en casa usted la controla, usted la maneja. O sea, a ver, si hacemos siesta todos los días de 4 a 5, la mantenemos. Si nos acostamos 11, 12 de la noche, hay que mantener esa rutina de acostarme a las 23 o 24 horas. ¿A eso se refiere usted, la rutina del sueño? Un horario para dormir y un horario para despertar. Luego, por ejemplo, decir, y en la mañana nos despertamos y desayunamos, y después del desayuno los niños van a la escuela virtual. Es importante no tener la escuela por toda la casa. Es importante que los niños tengan alguna mesa, algún espacio destinado a que sea su hora de trabajo, porque es el trabajo de ellos, el estudiar. Y entonces tienen que separarlo de lo que es la rutina de juego, la rutina de ver la tele, la rutina de comer. Tienen que separarlo del trabajo. Igual los papás cuando hacen home office, de que están trabajando en casa. Tienen que tener un lugar destinado para trabajar, porque si no, pues ahí es donde empieza el descontrol, porque entonces todo está sobre todo, ¿verdad? O sea, aunque la casa sea pequeña, que tengan espacios destinados para el trabajo, tanto de los niños como de los adultos. Respetar esos espacios, entonces. Sí, respetar espacios, respetar rutinas, y sobre todo pensar que lo están haciendo bien. O sea, nadie nunca nos ha adaptado para vivir algo así. Entonces, que si tú un día que se te pasó la rutina, ay, no lo hice, y empiezas con culpas, no, date chance, ¿verdad? También estás aprendiendo de esto. En toda la situación que estás pasando, estás aprendiendo. Pero lo importante es, por ejemplo, comunicarte con los niños con alegría. Miren, vamos a poner una analogía, que no es así, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo extremo. Imagínate, no sé, que te están dando la última oportunidad de estar con tus hijos, con tu familia. ¿Qué imagen quisieras dejar? La alegría ante todo es una buena imagen. Exactamente. Es la unidad, es momento de hablar de cuando nacieron, de las fotografías, de lo que verdaderamente es importante. Hay que recalcar aquí que, por ejemplo, toda la situación que estamos viviendo es nueva, y que hablábamos del tercer momento, que probablemente sea un panorama difícil en la cuestión económica. Claro, sí. Pero por eso esta fase que estamos viviendo ahorita, que es en la de recapitular, que es lo verdaderamente importante, nos va a nutrir para cuando se ocupe y que tengamos que salir adelante de otras situaciones más fuertes, ¿sí? Como pérdidas de trabajo, pérdidas físicas, o sea, va a venir más pérdidas, pero es importante que nosotros pasemos los procesos de dolor lo más rápido posible, porque si no van a seguir batallando, van a seguir ahí atascados en la parte emocional sin poder resolver lo que la vida te está pidiendo que resuelvas de una vez, ¿sí? Entonces esos son algunos tips. También pueden destinar algún lugar bonito para tomarse fotografías, para que no descuiden también la vida social. Recuerde que somos seres en sociedad, entonces aparte de esa sensación de control que se está quitando y la sensación de la pérdida de la libertad, también estás perdiendo los amores de tu vida, no los primeros que son tu familia, pero sí a lo mejor los amigos,
Hay muchas personas que se nutrían, por ejemplo, de la parte social de la iglesia. También eso. De ir a todas las cuestiones de la Semana Santa, ya sea en su templo, ¿verdad? O en la iglesia. O sea, no importa la religión. Aquí el punto es que todos estamos en la misma condición de que no tenemos esa parte social, y esa parte social entonces hay que tomar en cuenta que todos la necesitamos, o sea, desde los niños hasta los adultos, hasta los adultos mayores. Sí, claro. Aquí adelante. Sí, por eso se pide que si estás en casa y estás resguardado y sabes que no estás conviviendo con nadie más, pues entonces puedas abrazar y puedas dar esa caricia, dar ese cariño, o sea. Pero si hay alguien que viene de fuera, entonces ese es el que está más con más restricciones, ¿no? Pero sí hay que aprender a dar caricias, por ejemplo, verbales, a acariciar con la mirada, ¿me explico? Aquí la parte social, que es la parte que más está faltando, es muy importante que se supla con alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, hay personas que no se tocan porque tienen miedo que al tocarse todo tiene que terminar en sexo. Y pues así no. Correcto, eso es correcto. Doctora, esto implica, para concluir, realmente una nueva, que tengamos una nueva concientización todos y cada uno de nosotros. A veces como que no, usando un término muy coloquial, no nos ha caído el 20, seguimos con esa resistencia de quedarnos en casa. Hoy en la mañana dije yo, pues está muy tranquila en la ciudad, no hombre, ahora que venía al mediodía a este espacio, otra vez la gente volcada literalmente en el centro. ¿Cuál sería la recomendación para que usted, desde el punto de vista de la psicología, podamos entender que es necesario quedarnos en casa, convivir sanamente con nuestro entorno, convivir o aprender de esta oportunidad de estar conviviendo con los hijos, con la esposa, con la mamá, con el papá, con la familia principalmente? Pues miren, el estar en casa sí. Supone cierta introspección. Muchas personas le tienen miedo a entrar a su interior, pero aquí la recomendación es que se atrevan. No pasa nada si se quedan quietos, no pasa nada si se encuentran con ellos mismos. Si tienen que llorar, que lloren, si tienen que hablar, que hablen, pero ya dejen de mover. Ajá. ¿Por qué? Porque también entonces cuestiones emocionales los están llevando a tener problemas físicos. Ajá. Y no sería necesario que vivieran algo así. Es como lo que dicen, ¿no? ¿Aprendes por amor o aprendes por dolor? Entonces, los que están recibiendo indicaciones y siguiendo instrucciones están aprendiendo por amor, pero los que no, pues van a aprender por dolor, pero todos vamos a aprender, esa es la cosa. O sea, de esta etapa vamos a salir fortalecidos internamente, psicológicamente, y aprendiendo más de cómo sobrellevar la ansiedad, la presión, la tensión, la angustia, el estrés inclusive. Así es, entonces hay que estar preparados en las cuestiones emocionales. Estas rutinas, estos tips que les acabo de dar, pueden ayudar, pero lo que sobre todo va a ayudarles más como familia es la comunicación, la interacción social, que no se vea afectada, al menos dentro del medio que pueden controlar. Y para que tengan también, cuando lleguen estos como que ataques de pánico, como que les llega esa situación de la zozobra, de lo que puede pasar y todo eso, que mantengan la calma y que sepan que todo va a estar bien, que va a ser temporal, es transitorio. Y además va a ser temporal, eso nos queda bastante claro. Así es. Doctora, yo le agradezco muchísimo la atención, gracias por recomendarnos, por darnos esos consejos. Hay que practicarlos, hay que llevarlos de la teoría a la praxis, algo de respiración, esa convivencia, buscando sobre todas las cosas nuestra salud mental. No es tan difícil, de acuerdo a lo que estoy escuchando de usted, es cuestión además de perseverar, mantener la disciplina en el horario del despertar, en el horario de dormirnos, de respetar los horarios también de trabajo, las áreas de trabajo de los estudiantes, de los papás, de toda la gente que tiene que sacar adelante su actividad vía internet. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Claro. Doctora, le agradezco muchísimo, pase usted una excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente, hasta bien pronto. Fue la doctora Mayra Borjas aquí en Las Historias que nos rodean.